Buenos días nuevamente. Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 7 de Reyes. Yo le pedí al hermano Juan que nos apoyara leyendo desde la última porción del capítulo 6, porque creo que un capítulo en medio de esta historia nos puede afectar un poquito en la unidad del pensamiento que el autor trató de hacer. Eh, y esa fue la razón por la que esta mañana hemos leído desde el capítulo 6, verso 24. Yo creo que toda esta historia debe de meditarse de una sola, como una sola unidad. Y hermanos, nada más como introducción o como contexto, continuamos viendo la historia de la redención en donde Israel se ha dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Estamos en la porción en donde estamos estudiando principalmente el reino del norte. Joram es el rey a cargo, es hijo de Acab y de Jezabel, hermano de Ocosías. Ocosías muere, Ocosías no tiene hijos y entonces su hermano es el sucesor al reino. En esta misma época de la redención, Elías deja a Eliseo como sucesor y ambos profetas muy particulares en la historia de la redención tienen mucho que decirnos acerca de Cristo. Nuestra lectura de esta mañana nos hace dar cuenta que Israel o el pueblo del norte, las 10 tribus que se separaron de Judá y de Benjamín, siguen obstinados, siguen en sus pecados. Y vemos que nuevamente Siria es el instrumento en manos de Dios para hacerles volver a Él. Así que vemos a Israel obstinado, queriendo seguir en su desobediencia, tal como Moisés lo dijo en Deuteronomio, y entonces vendrían sus enemigos y se enseñorearían de ellos. Ahora, en este capítulo encontramos básicamente, lo he dividido en tres puntos. Siria está sitiada, perdón. Después Eliseo da una esperanza nuevamente para este pueblo. Y finalmente, esta peculiar historia de los leprosos y el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Eliseo. Estas son las tres secciones de la historia que quiero dividir para poder tener en mente esta sección de las Escrituras y después poder pasar a una meditación que nos lleve a considerar a Cristo y a su Evangelio. Eh, Siria, que se encuentra Ben-Hadad como el rey principal, vuelve a Samaria y la sitia. ¿Y qué era esto de sitiarla? Era la manera en la que antiguamente Siria acababa con sus enemigos. Ellos llegaban con su ejército, rodeaban la ciudad, bloqueaban la entrada y la salida de cualquier suministro, alimento y agua, y dejaban pasar el tiempo hasta que esta ciudad fuera deteriorada en gran manera para que o una, la ciudad saliera y pidiera ayuda, o dos, ellos entraran y los destruyeran después de que no tuvieran fuerzas para luchar. Esta es la manera en la que Siria iba avanzando su imperio y ahora vemos que lo hace con Samaria. Vemos que esta estrategia aparentemente les funciona y vemos que hay una hambruna bastante fuerte en Israel. De hecho, la hambruna es tan grande que cualquier cosa es vendida como alimento. Y tristemente, la hambruna es tanta que todo lo que es vendido como alimento tiene un precio demasiado alto. Después, en esta misma hambruna, escuchamos de una historia donde una mujer se acerca al rey, Joram, que es quien está a cargo del reino del norte, y le pide ayuda. ¿Y qué es lo que hace Joram? Bueno, mientras leíamos esta historia, pensaba en el Proverbio capítulo 19, verso 3, que nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Joram constantemente ha visto la misericordia de Dios, pero él está empecinado en sus pecados, al igual que su padre, al igual que su madre, al igual que sus ancestros, los reyes de Israel. Y él no se arrepiente. De hecho, se van a dar cuenta por la última sección de este capítulo que Joram estaba en una especie de hipocresía.
una especie en donde él no quería mostrar, por un lado, que en verdad sabía quién era Dios, pero por otro lado no quería perder ese renombre de rey. Él quería que fuera que siguiera siendo visto como un rey preeminente. Y esta mujer se acerca a él, le pide ayuda, y lo que el rey le dice es: ¿yo qué puedo ayudarte? Si el Señor no te ayuda, yo no te puedo ayudar. Y esta es una expresión en donde está culpando al Señor. Es una expresión en donde está diciendo: pues si Él causó esto y Él no te ayuda, pues ¿por qué te voy a ayudar yo que no puedo hacer nada? Así que nos damos cuenta que Joram no era del todo ignorante de quién era Jehová. Y la historia continúa narrando una historia terrible, en donde la hambruna ha llegado a tal grado que empiezan a comerse y a practicar el canibalismo. Y entonces quizás era un buen momento para que Joram se arrepintiese, pero Joram continúa en su obstinación y él recuerda que hay un representante de Jehová en medio de ellos en esta ciudad. Y en vez de ir a consultar a Jehová por medio de él, lo que él hace es ir y mandarlo a matar. Él dice que Eliseo muera, como si esta fuera la causa, como si él fuera el causante. Pero unamos las dos ideas. La mujer se acerca, él le dice: si Jehová no te ayuda. Luego ella cuenta esta historia trágica que están practicando el canibalismo. Él se enfurece y en lugar de arrepentirse, nuevamente sigue en su insensatez, airándose contra Jehová. Dicen: maten a Eliseo. Y entonces rasga sus vestidos por primera vez. Y el versículo 30 del capítulo 6 nos deja ver que mientras él rasgó sus vestidos, él ya traía silicio debajo de sus ropas reales. Y uno se pregunta: ¿por qué debajo de tus ropas reales, Joram? ¿Por qué querías tener cierto silicio, pero tus ropas reales no eran mudadas? ¿Por qué querías permanecer todavía como a la vista de todos, como si nada pasara? Y nos damos cuenta de que había un arrepentimiento muy hipócrita en este rey. Y después Eliseo aparece en escena. Vemos desde el versículo 32 que nos deja ver que Eliseo estaba sentado en su casa. Y entonces el Señor le avisa lo que está por pasar. El Señor le dice: viene un comandante. Y entonces Eliseo le dice a los hombres que están con él: vayan, viene tal hombre y deténganlo. ¿Qué no acaso oigo los pasos de Joram detrás de él? Hermanos, uno puede meditar mucho en este pasaje y se da cuenta que Joram no solo era un hipócrita, sino era un cobarde. Joram dio la orden al comandante de decir: ve y mátalo. Pero Elías le revela al Señor que viene el comandante y detrás de él viene Joram como queriendo evitar lo que tiene que hacer. Es decir, él sabe que si matan a Eliseo, el problema es más grande para Joram. Y entonces Eliseo aparece y le dice a los profetas con los que está: vayan, intervengan y díganle esto. Y entonces Eliseo anuncia nuevamente la misericordia de Dios para los que no le buscaban en el versículo 1 del capítulo 7. Dice versículo 1: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Así que el Señor vuelve a mostrar misericordia para los que no le buscaban. Porque no solamente Joram vemos que no se humilla, sino vemos al todo el pueblo de Israel no humillándose ante el Señor, aunque ellos conocían la ley de Dios y sabían las consecuencias de la desobediencia. Ellos prefieren entonces practicar este tipo de pecados como comerse a sus hijos. Y entonces el comandante, que el principal de Joram, se ríe de incredulidad. Versículo 2 nos deja ver que dice: ¿cómo es posible esto? Aunque Jehová abriera los cielos, esto es imposible. Y nos deja ver
como muchas veces el corazón del hombre, aunque Dios muestra su misericordia y anuncia su benevolencia para con los hombres, el corazón es obstinado y dice, ¿acaso podrá perdonarme a mí? ¿Acaso Él podrá solucionar mis problemas con este pecado? ¿Es verdad que ese Dios del que hablan podrá hacerlo? ¿Acaso, como dice las Escrituras, descenderá del cielo o subirá de lo profundo de la tierra? Vemos el corazón obstinado y después entramos a nuestro tercer punto. Esta historia de los leprosos y el cumplimiento de la palabra de Dios que comienza en el verso 3. Salen a escena 4 leprosos. Versículo 3 dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, amigos, hermanos, niños que están aquí, vean el razonar de estos hombres. Estos hombres saben que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Si nos quedamos aquí hemos de morir. Y si vamos allá y nos matan, de todas maneras hemos de morir. Pero ellos saben que los de Siria no tienen las mismas normas. Ellos saben que en Siria no van a ser segregados como son segregados en Israel. Y entonces ellos dicen, pues no tenemos básicamente nada que perder. Quedamos aquí y morimos, iremos allá y moriremos. Vamos a ver si por allá encontramos algo que comer. Y vemos este razonar de estas personas sin esperanza. Llegan al campamento y para su sorpresa, el campamento de los sirios se encuentra vacío. Y las Escrituras nos deja ver que esto no es sino la mano del Señor una vez más. Pues dice que el Señor los había hecho huir, que ellos empezaron a escuchar caballos y sus carros, como si los pueblos de Egipto y otros se unieran para venir a ayudar a los de Israel. Y entonces Ben-Hadad y su ejército se acobardan y salen corriendo. Y nos muestra la Escritura que el Señor hizo esto para librar a Israel como se lo había dicho al profeta. Y cuando llegan los leprosos al campamento, encuentran alimento y ellos empiezan a saciarse y empiezan a guardarlo. Y pasa una noche y de repente se dan cuenta y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Vuelven a razonar. ¿No caerá el mal mañana si nosotros no vamos y le decimos a nuestro pueblo lo que estamos viendo? Ellos vuelven a razonar y ellos ven la necesidad de contar las buenas nuevas a sus hermanos. Y casualmente nos damos cuenta que cuando llegan estos 4 leprosos, vemos el corazón de Israel, que era el mismo corazón de este comandante. Vuelven a presentarse ante el rey y se dicen, ¿cómo va a ser eso posible? Dice Joram. Entonces empieza a haber un argumento ahí como diciendo, pues bueno, manda unos jinetes, manda unos exploradores a ver si es verdad y manda 5 hombres a ver si esto es verdad. Confirmemos si esto es verdad, dudando de la palabra de Dios, hermanos. Como si la palabra de Dios no tuviera valor. Y entonces estos hombres llegan y confirman lo que el Señor había dicho y había hecho. Y el pueblo sale desesperado de la ciudad y precisamente se encuentra en este lugar aquel hombre que se había burlado del Señor, diciendo que era imposible y que el Señor le había dicho que él lo iba a ver y no lo iba a probar. Y muere atropellado por la gente por su incredulidad. Esta es esta maravillosa historia que para muchos de nosotros es muy sorprendente en su actuar. Cómo el Señor está hablando en un pueblo que no le busca. Cómo el Señor está mostrando misericordia para un pueblo que está sumamente endurecido. Y esto, hermanos, por amor de su nombre. Ahora, quiero, hermanos, usar esta historia para nosotros meditar en aspectos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque
uno debe de considerar la vida de estos leprosos no muy diferente a lo que nuestra vida era. Uno debe de considerar cómo fue la salvación que el Señor nos dio, qué era el mundo cuando el Señor nos salvó, qué se volvió Cristo para nosotros y cuál era nuestra esperanza cuando el Señor hizo estas buenas nuevas en nuestras vidas. Quiero leerles la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15, que dice: porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Hermano, esto era la salvación para nosotros. ¿Por qué quiero citarte este texto? Porque este texto dice que para los que se salvan, Cristo fue olor de vida. Fue aliento de vida para nosotros. Y yo quiero que mientras esta historia que hemos leído está en nuestros corazones, no olvidemos algo, hermanos. Porque cuando el Señor nos llamó, su Espíritu Santo nos capacitó para razonar y entender que nuestras vidas eran como estos hombres. Nada tengo en esta vida. Mi vida, conforme al pecado que practico en esta vida, es nada y merece el castigo. Pero llegaron las noticias, las buenas nuevas de salvación. Llegó el Evangelio a nuestras vidas y este se volvió olor de vida para nuestros corazones. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, quiero citarte otro texto en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Este es el apóstol Pablo hablándole a los filipenses de cómo ahora era su vida. Y hermano, nuestra vida era como aquellos leprosos. El Espíritu de Dios nos capacita, razonamos y nos damos cuenta que es nada. Y Cristo se nos revela. Y ahora, a partir de ese momento, podemos considerar a Cristo como el todo y nuestra vida como pérdida. Y vemos todo lo que era nuestra vida como basura. Nuestro renombre, nuestros logros. Incluso el Señor Jesús dio una parábola al respecto de cómo es Cristo, cómo es este tesoro, este reino. Dice en el capítulo 13, verso 45, que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, Cristo fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mi amado hermano, esta mañana quiero traer esta meditación a nuestros corazones, porque tú y yo debemos de ser recordados muchas veces cuán precioso es nuestro Cristo. Porque tú y yo debemos de ser recordados muchas veces de que la vida de estos hombres habla mucho acerca de cómo era nuestra vida. Tú y yo estábamos sin esperanzas en este mundo. Tú y yo no teníamos nada en este mundo que recibir. Porque por nuestros pecados, tú y yo lo que merecemos es el castigo eterno. Es decir, padecer este tipo de hambrunas. Es decir, sufrir los juicios de Dios sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Porque tú y yo hemos pecado. Tú y yo justamente podíamos vivir esta clase de hambrunas y comportarnos de este tipo de maneras, haciendo cosas atroces, porque nuestra vida decía leproso, leproso, leproso. Pero cuando nosotros vimos estas buenas nuevas de Cristo Jesús, quien nos llama a saciar nuestras almas y hallar perdón en Él, nuestra vida se volvió una pérdida como para estos hombres. Y lo que nuestro corazón quería hacer en ese momento era solamente anunciar a nuestro Cristo, quien era la perla de gran precio.
Y buscábamos ocasiones para con nuestra familia, para nuestro trabajo, para con nuestros hermanos. Aunque ignorábamos todo lo que tenía que ver con el reino, nuestros corazones palpitaban porque habíamos llegado a esa ciudad y encontrábamos alimento que libraba nuestras almas. Ahora, ciertamente, a veces el tiempo avanza y permitimos que diferentes circunstancias apaguen ese gozo y apaguen ese deleite. A veces las aflicciones del tiempo presente, a veces las enfermedades, nuestro propio pecado, el pecado de nuestros hermanos, el pecado de este mundo, hace que esa perla no sea tan brillosa como es. Pero hermanos, esa perla sigue siendo preciosa. El problema no está en la perla, el problema está en nuestro corazón. Pero hermanos, es muy glorioso saber que este es el Dios al que adoramos. Este Dios que mostró misericordia a un pueblo. Y quiero decirte esto para que animemos nuestro corazón, porque este pueblo no le buscó y este pueblo recibió misericordia. Mi amado hermano, tú y yo podemos ser animados a perseverar y a seguir porque nosotros tenemos un abogado en Cristo Jesús. Porque cualquiera que sea la circunstancia, no es mayor que Cristo, como lo veremos en la predicación, no es mayor que su señorío, no está por afuera de su control, sino que está en su perfecto control. Y como dice las Escrituras, todas esas cosas están obrando para nuestro bien, aunque ciertamente no lo veamos. Pero cuán gloriosa es nuestra perla, cuán glorioso es nuestro Señor, que por amor de Cristo tú y yo podemos considerar en este mundo todo por perdido, todo por basura. Y no solamente eso, hermanos, el Señor nos ofrece una recompensa. Dice Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirve. Mi amado hermano, cada uno de nosotros en nuestra vida puede pasar por desánimos, puede pasar por situaciones de estar tedioso en nuestras labores cristianas, en nuestras disciplinas, en nuestras vocaciones a las que el Señor nos ha llamado. Pero quiero hoy, esta mañana, animarte con esta hermosa historia de la misericordia de Dios para los que no le buscaban, para que tú y yo recordemos nuestra salvación y recordemos cuán preciosa es y cuán precioso es aquel que nos salvó. Y tomemos ánimo en Cristo Jesús y nos esforcemos en la gracia, porque lo que hacemos tú y yo no lo hacemos para este mundo, lo hacemos para nuestro Rey de gloria, que Él nos recompensará un día. Nada de lo que tú y yo hagamos es absolutamente en vano. Nunca, aunque quizás no le interese a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos. Mi Señor Jesucristo en su justicia no debe nada a nadie. Y Él ha dicho que recompensará nuestra labor. Así que mi hermano, si estos hombres tomaron ánimo e hicieron a un lado su condición leprosa para ir a su pueblo y hablarles de estas buenas nuevas, ¿cuánto más tú y yo no tenemos esta mañana razón para animar nuestro corazón y proclamar a nuestro Cristo a donde sea que estemos? Porque de Él recibiremos la recompensa, mi hermano. Así que sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo y animemos nuestro corazón en la esperanza que Cristo nos ha concedido, hermanos. Pongámonos de pie para seguir cantando.